vamos en un tema que yo he llamado bioneurocrianza. Después de más de 26 años de trabajar con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y con sus familias, y hace 23 años estar dedicada a trabajar con las mujeres también, el proceso me ha llevado a esta construcción. Llevo 13 años de mi vida estudiando en la Escuela de Iluminación de Ramtha en un proceso de conciencia del yo, pero desde las ciencias. ¿Cómo se unen las ciencias con la conciencia del yo que trasciende? Entonces llevo 13 años estudiando neurociencias en diversas áreas, primero para aplicármelas a mí, pero como mi área de conocimiento es la pediatría, pues llevarlo directamente a las familias, a los niños y las niñas. Entonces voy a compartir página y vamos a conversar con ustedes el día de hoy de la bioneurocrianza. Muy bien. Mi proyecto se llama Proyecto de Evolución. Después de un largo proceso de encontrarme conmigo misma y pasar por la formación del feminismo y por la formación clásica de las universidades y haber sido docente universitaria, hoy estoy en mi proceso personal que se expande progresivamente pues a quienes tengo alrededor en mi entorno. Se llama entonces Proyecto de Evolución. Y voy a ver cómo es que paso la diapositiva porque no me da Doctora, para pasar la diapositiva. Doctora, ¿Están viendo sí, están viendo la pantalla? Sí se ve, pero se ven todas. Entonces, si puede hacer una sola, grande, por favor. Si me vieras, ya. Ahora sí. Bien, muy bien. Entonces vamos a hablar de bioneurocrianza. Yo la he llamado crianza en conciencia y libertad. Vamos a hablar, pues voy a hacerlo lo más rápido posible porque el tiempo es pequeño, pero vamos a dejar un espacio para preguntas y si no les puedo dejar la presentación y también mis datos para que podamos comunicarnos posteriormente si es necesario. El enfoque que le doy a la bioneurocrianza la vamos a dar desde la neurotransformación. Entonces voy a definir ambos términos para que podamos avanzar. Yo soy especialista en pediatría y puericultura bolivariana, soy especialista en estas otras cosas, en economía y finanzas, en equidad de género, en neurociencias y primera infancia, en neurodiversidad. Y a partir de allí creamos la neurotransformación, la bioneurocrianza y la crianza en igualdad, sin violencia y sin discriminación. He trabajado en el sector público y privado y actualmente he estado siendo asesora de Buen Comienzo, que es el programa de atención a los niños y las niñas desde los 0 hasta los 7 años en la ciudad de Medellín. ¿Qué es la bioneurocrianza? La parto en 3 palabras entonces. Bio, como la conciencia integral del individuo, vamos a hablar mucho de integración. Yo, como la conciencia del yo desde las 4 dimensiones básicas, sin contar otras, pero estas las básicas y reconocidas aún por la ciencia, como la dimensión física, emocional, mental y espiritual. La bioneurocrianza también se encarga de la conciencia de los otros, de la humanidad. Nosotros con los otros, cómo hemos creado culturas, sistemas e ideologías. La conciencia de la unidad humana y la conciencia de la tierra. Estas conciencias son los que nos hacen estar vivos y ser humanos y no estamos solos y no estamos en la nada. Estamos con otros, la humanidad y con otra cantidad de seres y estamos en la Tierra. Neuro se refiere a todas las ciencias en general. Básicamente para la bioneurocrianza, las básicas son la genética, la epigenética, las neurociencias, la conciencia de la trascendencia humana y la teoría mía, yo más que cualquier otra cosa me podría definir a mí misma como evolucionista porque creo que la especie está en evolución, todo está en evolución, todo está en movimiento. Y la crianza es un enfoque, enfoque que les voy a presentar tiene una intención y es la transformación social y cultural de nuestras sociedades progresivamente, en la medida en la que vamos integrando los conceptos de la conciencia del yo y entender pues realmente quiénes son nuestros niños y nuestras niñas, pero primero quiénes somos nosotros. Es la crianza para la reformación. La neurotransformación es un conjunto, es una herramienta, un conjunto de técnicas y están resaltadas en rojo como los principios básicos, como lo fundamental, y está basada en la autoobservación sin juicio. El proceso evolutivo humano se ha basado básicamente, el Homo sapiens es un ser humano que observa
se observa el entorno y después procede a la transformación de sí mismo y del entorno. Esos son los procesos que hemos llamado evolución. La neurotransformación dice entonces que lo primero que hay que hacer es aprenderse a observar a uno mismo sin juzgarse, sin generar emociones, sin solamente observarse en un estado que llamamos presencia plena, del que vamos a hablar un poco más adelante. Y una vez de habernos observado en ese estado mental, en ese estado de conciencia que se llama presencia plena, tomar la decisión de transformar aquello que hemos pospuesto, que no hemos resuelto y que todavía nos molesta. Aquí vemos pues a los New Me, para que los tengan presente, los niños del futuro que son el presente de la sociedad, y los vamos a acompañar para que ellos lideren la transformación de la humanidad. Las bases de la bioneurocrianza. Entonces, la primera es la genética. La genética contesta un poco a la respuesta a esta pregunta infinita sobre lo que somos. La genética es de las ciencias más avanzadas que tenemos. Voy a dar solamente algunos conceptos que me sirven para el día de hoy a manera de resumen. Y es que los estudios en general hoy dicen que tenemos 24.000 genes. 24.000 genes que fueron heredados por línea materna y línea paterna en 50 y 50, pero se activan o se desactivan, eligiendo cuáles son los que se activan y cuáles son los que se desactivan. Solamente estas 4 bases nitrogenadas, una secuencia que va produciendo codones. ¿Cómo es posible que solamente 24.000 genes hayan creado 8.000 millones de seres humanos que estamos en la Tierra, y antes y los que vendrán? Tiene que haber más información alrededor de los genes, pues los genes no son solamente partículas bioquímicas, sino que como todo nuestro organismo tiene electromagnetismo, y las partículas más pequeñas tienen una movilidad increíble. El sistema genético, entonces, nuestro código genético es un sistema altamente codificado de información. Todavía no sabemos, los genetistas más avanzados, la genética clara y completa, solamente alrededor del 4 o 5% de los genes que tenemos, porque cada gen puede codificar distinta producción de proteínas. Y otro concepto que nos sirve para este momento es que no solamente se heredan la estructura del cuerpo físico y cómo funciona, sino que se heredan actitudes que están mediadas por el funcionamiento hacia arriba, hacia abajo, por exceso, por defecto o en equilibrio de neurotransmisores y del sistema neurohormonal completo. Entonces, las actitudes se heredan. Hoy tenemos pruebas de cómo se heredan formas de caminar aún sin vivir con los padres, se heredan formas de percibir la vida, se heredan formas de manifestar las emociones, la rabia e ira, otros temas que son programas neurológicos que ya vamos a ver cómo se heredan, pero cada vez estamos descubriendo más cómo es que hemos mantenido este tipo de cultura de esta sociedad a través de la genética. Pero si no hubiera llegado, esto es importante, quiero decirles rápidamente, la cantidad de espermatozoides que puede producir un hombre en 1 centímetro cúbico está medido alrededor de 6 millones solamente en 1 centímetro cúbico. Supongamos que solamente 1 centímetro cúbico llegó hasta el óvulo con 6 millones de espermatozoides, sin contar los que se quedan afuera. Hoy se sabe que no es ni el más rápido ni el más fuerte. Hoy se sabe que los espermatozoides se pueden quedar dando vueltas alrededor del óvulo hasta que reciben una señal que dice es usted. O sea, hay una señal específica para que sea un espermatozoide el que entre a un óvulo específico también. Vamos viendo entonces un poco cómo se va complicando esto con lo que realmente somos los humanos. Cuando estamos en ese proceso de la concepción, ya estamos en un entorno. Entonces, ¿qué influye en esa combinación genética? ¿Qué determina que tú, que me estás escuchando en este momento, y tus hijos, hijas, nietos y nietas hayan juntado y activado e inactivado de su plantilla como un gran tablero de luces que se prenden y se apagan? ¿Qué determinó? Venía predeterminada, fue la casualidad, los pensamientos influyen, las emociones influyen, el medio ambiente influye. Y la respuesta es a todo sí, y no hay casualidades.
Parece que este proceso nuestro viene altamente predeterminado, pero es modificado aún desde el momento de la concepción por el entorno. Cuando empezamos a hacer los procesos de bioneurocrianza a través del consultorio, de los profesionales que trabajan conmigo, lo que hacemos, empezamos a explorar la línea materna y la línea paterna, no desde el juicio. Recuerden, nosotros no opinamos alrededor de si es bueno o malo, sino qué heredaste de la línea paterna y de la línea materna, que es muy obvio en tu forma de ser, en tu actitud y en tu personalidad. También lo hacemos con los niños y las niñas para poder ir entendiendo el patrón de herencia que estamos teniendo. Entonces, los genes se convierten como que no es fijo, y eso es lo más grandioso del tema de la epigenética, es que no estamos condenados a los genes, no estamos condenados a la herencia de los padres, y por eso ha habido evolución en la especie, y es porque este mapa que se llama genoma tiene encima un mapa que se llama epigenoma, que se ha ido dando alrededor de los cambios de los genes, de la expresión o el silenciamiento de los genes por las experiencias vividas. El entorno modifica los genes y eso nos ha dado la luz más grande del cambio, porque los cambios epigenéticos, o sea, el epigenoma, puede ser heredable, de hecho es heredable. Se han demostrado dos grandes formas de cambiar los genes. Las dos grandes, para ustedes que son especialistas en el tema, es la modificación de las histonas, las proteínas que mantienen enrollado el DNA, y la metilación del DNA. Los lugares en donde se metila el DNA no permite la expresión genética. Es como si le pusiéramos unos candados, como si bloqueáramos unos genes que no se van a poder expresar. Cuando se está abriendo la cadena para ser copiado, ese gen no es copiado. La metilación del DNA y la metilación de las histonas son los dos mecanismos más expeditos, los más conocidos y los más estudiados hasta acá, pero dicen los genetistas y sobre todo los epigenetistas que hay muchos más mecanismos. Eso que parece tan sencillo como una metilación viene de un proceso largo alrededor del entorno del núcleo de la célula, en donde influye el pH, en donde influye la cantidad de magnesio, de zinc, de microelementos que necesitamos para que ese DNA se copie de manera adecuada. En la modulación epigenética tenemos estos factores, los pueden ver todos, porque mientras la mujer gestante está allí, todo lo que está pasando alrededor del entorno y la forma como ella lo percibe está modificando el entorno del feto. La comida, los medicamentos, si hace deporte, el estilo de vida, pero también las relaciones, también los pensamientos y las redes neuronales de la madre, y su estado de carencia económica o no. O sea, todo aquello define, todo aquello que estamos viviendo en el entorno va determinando si los genes se apagan o se encienden, por decirlo así, y este es el gran estudio de la epigenética. Hoy se sabe que el ambiente tiene carcinógenos, el estrés, el tabaco, infecciones, inflamación. El estado inflamatorio es lo fundamental, la dieta que está viviendo el individuo, en este caso el feto que está siendo formado, activa o inactiva genes que se manifiestan en el fenotipo, o sea, se manifiestan externamente. Cuando estamos trabajando, entonces le hacemos estas preguntas a los padres. Les puede servir a ustedes para evaluar sus modelos de crianza, sus entornos en la crianza, cómo criaron a sus hijos y cómo sus hijos o sus nietos están criando a sus hijos. Empezamos con un proceso que es de autoobservación sin juicio, donde enseñamos a las personas cómo se hace el proceso y describimos el entorno de la concepción, el embarazo del nacimiento. Después describimos los primeros 1000 días, que hoy en pediatría están altamente reconocidos como la época de mayor crecimiento neuronal, pero también la mayor poda neuronal, de moldeamiento cerebral y de creación de neuronas y de generación de hábitos. Hoy sabemos bien cómo se generan hábitos en los niños y las niñas. Por eso es importante conocer qué está pasando en el entorno. Después describimos el entorno de los 3 a los 5 años y de los 5 a los 7. Hoy, los estudios dicen que de 0 a 7 años es el periodo clave para lo que vamos a hacer en el futuro. Si bien se pueden cambiar las redes neuronales más adelante,
una vez establecidos como programas neurológicos, se convierten en ciclos permanentes e infinitos con cualquier tipo de estímulo que se genera desde el entorno. Entonces, conocer la forma como se crean esos programas neurológicos, cómo se crean esas redes neuronales, es súper importante, y las que son definitivas son las de 0 a 7 años. Y están relacionadas también con el hecho de que no se recuerdan casi. Los niños y las niñas, dependiendo de sus habilidades y de su memoria, olvidan lo que ha pasado en su infancia, aún cosas muy fuertes como los abusos los pueden olvidar, pero están incorporados en sus procesos de cómo se construyó, cómo se moldeó su cerebro, en sus procesos de cómo se construyó, cómo se moldeó su cerebro. Ahí están las niñas New Me. Entonces, ¿qué papel juega el sistema nervioso central en la determinación de lo que yo soy? Es la forma como aprendemos. Hoy se saben muchas formas, hay más de 9 modos de aprendizaje: por imitación, por repetición, por analogía, por comparación. Hay muchas formas de aprendizaje en el humano y estamos hablando de las que conocemos, sin entrar a los procesos más fuertes que tienen que ver con el aprendizaje, con el solo hecho de estar juntos y compartir el campo electromagnético que cada uno de nosotros tiene, y con compartir el campo electromagnético de la Tierra. Entonces hay muchísimas formas de aprendizaje. Los programas neurológicos en serio son programas y funcionan como los programas, con un clic de activación, y si lo quiero desactivar tengo que hacer un proceso para desactivar un programa, y enseguida vamos a ver algunos de los programas neurológicos que son más frecuentes entre nosotros. Hay una comunicación permanente entre el cuerpo humano, el DNA, el sistema nervioso central, el cuerpo humano y el entorno. Esto es en doble vía, todo el tiempo se está moviendo, las flechas van para lado y lado, porque el DNA tiene una información que hace que se modele el sistema nervioso central, pero el sistema nervioso central está recibiendo todo el proceso del entorno, que cambia su modelamiento y hace a la vez cambiar el DNA, y el entorno se refiere a las experiencias que cada uno de nosotros vive, que hace que se cambie el DNA y se cambie el modelamiento cerebral. Básicamente, cómo nos comunicamos es uno de las bases y de los fundamentos de la bioneurocrianza, entender los diferentes modos de comunicación que hay entre los humanos. No voy a entrar en el tema profundamente para poder avanzar hacia la comprensión completa de la bioneurocrianza, pero tenemos muchas formas de comunicación los humanos. Creemos que el lenguaje es la más avanzada de nuestras formas, pero el lenguaje nos ha retardado en algunos procesos a los humanos, nos ha enredado también a los humanos el lenguaje. De hecho, la diversidad de lenguajes y de interpretaciones desde el lenguaje nos tiene un poco desunidos como humanidad, y estamos propendiendo en la bioneurocrianza por encontrar modelos más expeditos de comunicación, que no pasen por el juicio humano ni por el prejuicio humano, que sean totalmente espontáneos y desde lo que realmente somos, que vamos a ver enseguida qué es lo que somos. Estas son las formas de comunicación, ya los vamos a ver, pero estamos muy interesados en la bioneurocrianza, en que el individuo desde temprana época sepa qué es. Nosotros no lo sabíamos, nosotros apenas estamos entendiendo qué es la conciencia del yo. La conciencia del yo, ¿qué soy yo? Es la pregunta clásica de la filosofía hasta acá, y de las ciencias y de las religiones y de todo. Entonces, contestar quién soy yo, ahora, habiendo más información y más avance de todas las ciencias, podemos acercarnos un poco más a esa definición. No nos tocó a nosotros. Nosotros levantamos a nuestros hijos e hijas inicialmente como mascotas, cambiándolos, cuidándolos, vacunándoles, dándoles comida, anticipándonos a las necesidades. Pero hoy, si nosotros vamos entendiendo qué es lo que somos nosotros, vamos a poder entender qué son los niños y las niñas, y así nos vamos a poder unir alrededor de un proceso evolutivo que sea más efectivo y que nos lleve a cambios más importantes. Esta es la figura que utilizo en los talleres cuando hablo de lo que somos, para demostrar que estas 4 básicas dimensiones del humano
Las pongo solamente estas 4 porque son las que ha aceptado la ciencia progresivamente. Hoy la ciencia acepta que somos más que un cuerpo físico, mental y emocional. Hoy es la ciencia la que dice que hay un componente energético, un campo electromagnético gigantesco alrededor del humano y que primero fue la energía antes que la materia. En eso está clara toda la mecánica y la física cuántica y todas las ciencias saben que primero no fue la materia, que primero no fue el cuerpo físico, que primero tuvo que haber un proceso energético de crear un campo electromagnético definido para poder crear un cuerpo físico. Lo que aparece al final es la materia, que es la frecuencia más densa y más lenta de la luz, del espectro completo de la luz que conocemos. El cuerpo físico, si nos vamos a lo que dicen los astrofísicos, la materia representa solamente el 5% de lo que existe en nuestro universo. Entonces nosotros, si lo extrapolamos y vamos a la mecánica cuántica que dice que un átomo es más vacío que materia en 99, tanto 999%, vamos entendiendo que nosotros somos más energía que cuerpo físico y que la materia también es una forma de energía. Una forma de energía que es tan lenta, que es tan densa, que se puede solidificar, pesar y medir y cuantificar, pero que la mayoría de lo que nosotros somos no es el cuerpo físico. Sin embargo, como humanos hemos estado todo el tiempo enfocados en que somos el cuerpo físico. Sobre el cuerpo físico y en el cuerpo físico se dan todas estas otras manifestaciones. La segunda dimensión es la dimensión emocional y es una dimensión que está netamente guiada por la bioquímica. Todas las emociones son bioquímicas y las emociones nacen de estímulos del entorno que pasan primero por el cerebro y el cerebro es el que se encarga de interpretar y de mandar a todo el cuerpo una sensación que es la emoción porque ya sabe cómo reaccionar frente a eso. Tenemos un cuerpo emocional que está dirigido por un cerebro emocional, que lo hemos llamado el cerebro límbico, es otro tema completo del mundo de las emociones, y está dirigido por otro cuerpo más grande, otra dimensión más grande que la dimensión mental. La dimensión mental es la de la mente, no la del cerebro, sino el concepto de mente, que no es el cerebro, pero sí el órgano en el humano que crea mente y que se conecta con la mente es el cerebro. El cerebro dirige el cuerpo emocional y el cuerpo físico. La unidad es la neurona, pero la neurona sola no funciona, siempre funciona en red. Diríamos entonces que la unidad funcional del cerebro es la red neuronal. Redes neuronales que se van activando, juntando y separando de acuerdo con la neuroplasticidad, de acuerdo con la neurogénesis, pero también y está dirigido por un algo que está diciendo y está modelando la forma como mis redes se conectan. A todo esto, el humano trasciende. Y el humano trasciende porque es un espíritu. Si ustedes lo reconocen o no, es un proceso individual, pero la ciencia está avanzando diciendo que el espíritu es ese campo electromagnético que lo dirige todo, y estamos avanzando también hacia la comprensión de cómo es otra cosa lo que está dirigiendo el humano y donde la conciencia del yo de ese yo grande es el que está dirigiendo estas dimensiones para poder lograr cumplir un propósito por el que se viene a la tierra, y tanto los niños y las niñas como ustedes y yo, pues tenemos propósito. Dado esto, un principio de la bioneurocrianza dice que no somos ni nacemos como un papel en blanco. Nosotros ya sabemos a qué venimos, ya hemos activado y desactivado de nuestro gran panel de control de 24.000 genes cómo es que vamos a hacer, dónde es que vamos a vivir las experiencias que tenemos que vivir y a qué venimos a la Tierra en este momento específico. Entonces, si los niños y las niñas no nacen en blanco, ¿qué tendrían que hacer los padres? Nosotros los cuidadores tendríamos que observar antes de tomar decisiones, observar, leer a ese papel que no está en blanco. Entonces, la bioneurocrianza, si vamos a mandar algún mensaje, está basada en la observación primaria, sin juicio, de los niños y las niñas, aún desde el
desde el momento de la concepción, está en función permanente de ese fenómeno que está pasando con dentro y por fuera de nosotros. Nacemos con propósito, definitivamente. El propósito, de acuerdo con las enseñanzas de Ramta, es hacer conocido lo desconocido, es vivir un tipo de experiencias que nos permitan el aprendizaje, alejado de la cuestión del bien y del mal. Venimos a experimentar, venimos a dar y a recibir en este proceso evolutivo que llamamos humanidad. Que somos y existimos, y nosotros que cuidamos niñas, no tiene claro cuál es su propósito, va a ser muy difícil que pueda cuidar de manera efectiva a los niños y las niñas, porque si mamá y papá no saben a qué vinieron, ¿cómo van a acompañar el proceso de los niños y las niñas? Por eso siempre en la bioneurocrianza arrancamos con los procesos de los adultos. Yo no entro a trabajar con los niños y las niñas, sino hasta que los adultos han hecho su proceso de comprensión de la autoobservación, de definir su propósito para que podamos abordar los niños y las niñas. Los principios de la bioneurocrianza, el respeto. Suena muy simple cuando se habla de pares. Nos respetamos entre pares y respetamos a los que están en cargos superiores, pero a los niños y las niñas no. La historia de los niños y las niñas, los derechos de los niños y las niñas por la ONU nacieron en 1949, 59, por la ONU en 1959 y no se hicieron efectivos hasta 1989. Se firmó la Gran Carta de los Derechos Humanos de los Niños y las Niñas, pero no pasó nada. En 1989 se hace una redeclaración y se firman los pactos para de los niños y las niñas, y los países que firman los pactos empiezan un cambio en las políticas de la percepción de los niños y las niñas. Es ahí donde el mundo entero empieza a observar, a cambiar su relacionamiento con los niños y las niñas. Es muy reciente. El respeto, desde la bioneurocrianza, dice que los niños y las niñas son exactamente iguales a nosotros, que son seres humanos en evolución, en proceso de desarrollo de su cuerpo físico. Su cuerpo emocional es altamente reactivo, su cuerpo mental está en proceso de construcción de redes neuronales y de programas, pero su espíritu está totalmente intacto y consciente de a qué vino. Ya están activadas unas lucecitas, otras están apagadas y empieza el proceso completo de desarrollar el vehículo en el que se va a vivir la experiencia. El respeto en términos concretos lo enseñamos cuando estamos en las técnicas. El respeto es tan sencillo como contar siempre con el niño y la niña que está allí para todas las actividades. Las mamás se quejan conmigo de que no quiere comer, que se enoja cuando come, que lo bota. Y yo pregunto, ¿cómo lo llamaste a comer? Y dice, él estaba jugando y yo lo cogí y me lo llevé para la mesa. ¿Qué es eso? Eso es un irrespeto. Si el niño está jugando, está plenamente enfocado en su juego y usted cree que ya es la hora de que coma y usted cree que es superior al niño, usted va y lo respeta porque le dice es hora de comer y lo levanta de su juego y hace unas pataletas terribles y usted dice, este niño, ¿de dónde salió? Yo le digo, de tu irrespeto. ¿Por qué no le avisas con tiempo que dentro de un ratico te lo vas a llamar a comer? Y le vas avisando progresivamente que lo vas a llamar a comer y que vaya guardando cuando se esté acercando el momento de la comida. Eso es respeto. Decirle cómo es qué va a pasar mañana, cómo es el jardín, llevarlo al jardín, dónde vamos a viajar, este es el hospital, mañana vamos a ir a cita con esta persona, de modo que ese niño y esa niña se sientan respetados en el entorno donde está. Es como si usted, papá o mamá, estuviera viendo un programa de televisión y llegara otra persona, le apagara la televisión o le cambiara el canal sin su consentimiento. Entonces, los niños y las niñas, si nos acostumbramos a respetarlos, a tenerlos en cuenta, a observarlos primero, la crianza va a ser mucho más fácil, va a ser también una crianza respetuosa. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros observamos los niños y las niñas. Hay que recordar que si somos un campo electromagnético que se conecta con todo, con toda la humanidad y aún más allá, nosotros estamos recibiendo información permanentemente, solo que no somos conscientes de ella. ¿Por qué? Porque como ya tenemos unas formas de actuar que llamamos personalidad, porque ya tenemos unas redes neuronales y unos programas neurológicos que son los que nos dirigen, creemos que lo que hacemos está bien. O sea, nosotros partimos del hecho de que nosotros lo estamos haciendo muy bien y que somos el adulto cuidador. Esta crianza supone que
incorpores a tu vida nueva información que no es la que está basada en la forma como te criaron a ti. Esta información llega no solamente a través de los canales físicos, sino que llega a través del campo electromagnético. El niño y la niña tienen un campo electromagnético, el niño y la niña que está lleno de la información de lo que son. Lo único que habría que hacer es observar a los niños y las niñas sin juzgarlos, acallando lo que tenemos aquí de prejuicio, para poder observar libremente ese niño y esa niña cómo están percibiendo lo que está pasando. La información fluye de padres a hijos y de cuidadores de una manera más expedita, suave, a través de la autoobservación. Si ambos aprenden a autoobservarse, a pasar momentos de total quietud, aprenden a conocerse a ellos mismos, se nos va a hacer mucho más fácil la crianza cuando reconocemos que los niños y las niñas son iguales a nosotros y que están en proceso de desarrollo de su vehículo. Para poder hacer este proceso, el adulto se tiene que observar. Los adultos, cuando tenemos niños y niñas, creemos que la responsabilidad supone enseñarles lo que nosotros aprendimos o lo que nosotros somos. Y realmente no es así. Si nosotros seguimos enseñando las formas como nos enseñaron a nosotros nos convertimos en profesores del pasado. Estamos enseñando lo viejo. Para poder trabajar con los niños y las niñas, deberíamos enseñarles a ellos que nosotros estamos en procesos de cambio permanentes y que para eso también nos observamos a nosotros mismos. Si ustedes como padres o madres no se dan cuenta de su inseguridad, de su rabia, de sus celos, de su envidia, su necesidad de reconocimiento, si ustedes mismos no se dan cuenta de la carencia que ha dirigido sus vidas, si cada uno de nosotros como adulto no entra hasta entender que somos incumplidos, que somos mentirosos, que queremos que los niños y las niñas no mientan, pero nosotros mentimos. Y no hay forma de que un niño o niña no mienta porque lo golpees o lo grites o le digas que tenga que hacer eso, mientras tu campo electromagnético le está enseñando que tú también mientes. Esta es la gran conquista de la humanidad. La gran conquista de la humanidad es haber venido a la Tierra, la gran separación de todo lo que somos y vivir la vida en opuestos. La polaridad es la marca de lo que existe en la Tierra. La polaridad es un término del electromagnetismo y de la mecánica cuántica. Todo en la Tierra tiene polaridad, entonces todo se percibe en opuestos, tu cerebro también. Has enseñado a tus hijos y a tus hijas en opuestos, en lo bueno y lo malo, y a ti te enseñaron igual. La forma como se heredan estas polaridades que te enseñaron a ti son inconscientes, ya van en tus genes. Ya van en tu cableado cerebral. Estás enseñando lo que es bueno y malo para ti de acuerdo como te enseñaron a ti, como te lo enseñó el entorno, que es lo bueno y lo malo. Frente a esto, los niños y las niñas tienen pocas opciones, porque el papá y la mamá ya definieron qué es lo bueno y lo malo. O sea que va a haber poca evolución si nosotros enseñamos desde los prejuicios, sobre todo en los primeros años de la vida. La concepción de lo bueno y lo malo como bueno y malo, lo llaman la conciencia moral los psicólogos, no aparece hasta alrededor de los 7 años. Por eso tenemos esos primeros 7 años que son importantísimos para los niños y las niñas, para ser observadores sin juicio y para enseñarles a ellos a observar sin juicio sus emociones, sus pensamientos. Es el campo de la experimentación de la observación sin juicio para poder entrar al mundo de la polaridad teniendo una conciencia del yo más fuerte, no llena ni cargada con las cosas que nos enseñaron a nosotros y cómo fuimos levantados. Si ustedes quieren hacer el ejercicio más adelante, lo pueden hacer. Recuerden los opuestos, lo bueno y lo malo que le enseñaron sus papás, lo bueno y lo malo que usted cree hoy que son las cosas. Si sigue clasificando las cosas entre lo bueno y lo malo, si para los niños y las niñas con los que usted trabaja va definiendo, escuchando, observando qué es lo bueno y lo malo, ahí se va a dar cuenta de las polaridades en las que fuimos levantados y ahí tenemos un campo de trabajo para deshacer los prejuicios que tenemos alrededor de esas polaridades. Es un trabajo constante, pero se logra, ya llevamos muchos años enseñando a los padres, por ejemplo, esto es sencillo, después lo hablamos si nos toca alguna otra vez hablar de técnicas,
en donde a los niños y las niñas jamás se pone a escoger entre dos cosas. Si nosotros ponemos a los niños y las niñas a escoger entre dos cosas, una será la buena y la otra será la mala por la polaridad. Una será positiva y otra será negativa por la polaridad. Entonces, para que los niños desarrollen su capacidad de escoger, no se hace entre dos cosas, se hace entre mínimo cuatro, no tres, cuatro. De modo que tenga que parar, observar una por una, sacar unas deducciones alrededor de qué le gustaría más de esas cuatro que tiene allí y considerar opciones para poder escoger otras más adelante. Es todo un proceso de neurodesarrollo cerebral enseñarle a los niños y a las niñas a escoger, permitir que escojan, pero jamás dentro de dos, porque cuando los ponemos a escoger entre los dos, el cerebro los coloca en opuestos. La presencia es la estrategia más importante de todo el proceso de neurotransformación. La presencia es un estado de la mente en donde no hay tiempo y no hay espacio, entonces no hay juicios y no hay análisis. La presencia tiene niveles de profundidad, por decirlo así. Este puede ser un acto de presencia. La mamá y la hija están jugando y no existe nada más que esa relación. La mamá no está pensando en la comida, no está contestando el celular, la mamá solo está allí. Este es otro acto de presencia. Este es mi hijo menor con mi sobrino, en donde el sobrino, mi sobrino Simón le está diciendo cómo funciona esto y están en un acto total de presencia. Miguel no está pensando en absolutamente nada más, está con el niño de 2 años explicándole desde su lenguaje cómo puede funcionar. Ahí hay un intercambio que va más allá de las palabras, es una comunicación completa de los dos campos electromagnéticos. Si esos dos campos electromagnéticos se integran y están equilibrados, la comunicación no solamente se aprende a manejar el frisbee, se aprende qué es el otro, cómo vive el otro, qué siente el otro, hay intercambio inclusive de conocimiento y de sabiduría estando ahí en un estado de presencia. Cuando trabajamos la presencia, nosotros la trabajamos desde la presencia básica, que es la presencia física con el entorno, escuchar los sonidos, escuchar el cuerpo, verse hacia allá, pero de ahí empezamos a entrar en la profundidad de la presencia. La presencia es un estado de no tiempo, no espacio, entonces trabajamos la presencia con el otro, escucha plena al otro, sin pensar en nada, solamente lo estás observando y estás escuchando lo que dice sin pensar en nada, sin interpretar lo que el otro está diciendo, sin prepararte para contestarle al otro. Es un estado de presencia completo en donde solo escuchas. Esto para los adolescentes es vital. Si los adultos para todos, pero para los adolescentes es vital que papá o mamá sean capaces de estar en presencia total de escucha plena con el adolescente. Después vamos a la presencia con mi cuerpo hacia adentro. Ya me alejo del entorno y me concentro en mi cuerpo y puedo entrar a mi cuerpo y observar mi cuerpo y hace parte de la forma de ir profundizando en la presencia. Después entro a mis pensamientos. Los conozco y los observo. Puedo permitir las emociones o puedo no permitir las emociones, porque quien está dirigiendo el proceso de la observación es el yo más grande que somos. Lo hemos llamado el yo grande, el espíritu, el observador, pero hay un yo de nosotros que observa los pensamientos y no permite las emociones. Y cuando quiere, permite las emociones para terminar los procesos de la experiencia. Puedes estar presente con intención para crear y puedes estar presente con intención para estar contigo en la plenitud de lo que eres. Y hay momentos de presencia en donde se está en contacto con el todo. Los niños y las niñas tienen altamente desarrollados estos modelos de presencia. No, como son de carácter electromagnético por el campo alrededor que llamamos espíritu, nosotros somos los que nos tenemos que entrenar como adultos. Nosotros hemos perdido la capacidad de la presencia por estar tan enredados en la vida alrededor de la supervivencia, de conseguir cosas, de estudiar cosas, de hacer cosas. Hemos perdido los momentos de estar con nosotros en presencia plena y de permanecer presentes durante el día con lo que nosotros hacemos. Los niños y las niñas viven en la presencia y entre más pequeños son, más presentes están
Entonces somos nosotros los que tenemos que aprender de la presencia. Es como si para aprender presencia nosotros tuviéramos que meternos dentro del campo electromagnético de los niños y las niñas, dentro de los bebés, porque ellos están presentes. Ellos la concepción del tiempo no la conocen bien, no entienden bien cómo decir mañana y pasado mañana y antier. Por eso nos reímos cuando ellos empiezan a conjugar los tiempos, porque no los conocen, no saben de los tiempos, se mantienen en presencia. Entonces, en esto aprenderíamos mucho más nosotros de ellos que ellos de nosotros. En la bioneurocrianza hay unas cosas que identificamos que son terribles para la crianza y nos enfocamos mucho en ellas. Evitar la culpa y soltarla. Evitar la sobreprotección y evitar las expectativas. Estas tres cosas tienen unas marcas neurobiológicas, madres, los padres y los cuidadores. La culpa, la crianza con culpa, es muy característica de, lamentablemente, de las mujeres. Por la cultura ha señalado a la mujer como la primera criadora, la primera cuidadora. Entonces, todo lo que le pase al niño o a la niña se refiere y la cultura entera diciendo es culpa de la madre. La madre desde el momento de la concepción empieza con los miedos y el proceso, como se aumentan las culpas que trae desde la infancia durante la crianza de los niños y las niñas es brutal. La culpa se puede soltar, la culpa se puede resolver, hay procesos para soltar la culpa. Pero la sobreprotección es el desastre universal. Sobreproteger a un niño y a una niña porque la crianza de los padres es con miedo, va a llevar a unos tipos de niños y niñas que ya los tenemos cada vez mejor identificados, y es que el niño sobreprotegido, que es inteligente, que no tiene enfermedades, que tiene una autoestima sana, cuando es sobreprotegido al interior del hogar, en el hogar se va convirtiendo progresivamente en un tirano con la madre, un tirano con el padre, exige, demanda, grita, patalea, exige permanentemente. Pero cuando sale al entorno donde él no es el que controla a los adultos cuidadores por la sobreprotección, es inseguro. Trata de mandar como manda en la casa y no lo logra, es otro entorno, la socialización es otro entorno, el jardín infantil es otro entorno, el colegio es otro entorno, y allí empiezan las inseguridades. Los niños sobreprotegidos en su fuero interno, aunque parezcan muy seguros y autónomos en casa, son niños y niñas inseguras que necesitan de otros, tanto para dormir con ellos, la luz prendida, para tomar decisiones, siempre tienen que estar pidiéndole a otro que los acompañe, y esto nace desde la crianza sobreprotectora que nace de los miedos de los padres que no fueron resueltos. Las expectativas son la condena de los niños y las niñas y fueron tu condena también. Tu mamá y tu papá te dijeron que querían que tú fueras. Te prepararon para competir, para ser la mejor, el mejor, para no sé cuántas cosas, te metieron en un cuento grande de sus propias expectativas y son tu gran cadena, son tu gran lastre y son tu gran sensación de fracaso. Te da sensación de fracaso porque las redes neuronales se fueron creando bajo esas expectativas. Y en la medida en la que fuiste creciendo, te fuiste moldeando y te fuiste haciendo dueño de tus cosas, te diste cuenta que eso no era lo que ibas a hacer, que eso no era lo que ibas a alcanzar a hacer, pero de manera inconsciente se quedó grabada la expectativa de los padres. Si los padres y las madres y los cuidadores aprendemos a respetar a los hijos y a las hijas en su presente y en su futuro, y acompañarme más que a dirigir, más que guiar, más que orientar, estamos acompañando, estos niños y estas niñas del futuro van a ser mucho más seguros que nosotros. No cabe la violencia en la crianza, ni siquiera pao pao, ni siquiera no, la manito, pao pao, que pao pao, esa cosa no sirve, no sirve, es violenta. Tú puedes decir que a ti te sirvió mucho que te pegaran porque si no, quién sabe dónde estarías, pero yo te digo que te pegaron tanto y nos pegaron tanto que mira dónde estamos. Entonces, no es la violencia genera siempre violencia. La violencia, la crianza con violencia genera niños y niñas que son inseguros violentos. Unos van a ser víctimas de la violencia y otros van a ser victimarios y maltratadores.
Normalmente, ya sabes, en esta cultura cómo se va, las niñas que padecen violencia en su cabeza creen de 0 a 7 años no hay juicio, todo se ve como normal. Las niñas y los niños que padecen violencia de 0 a 7 años asumen que la violencia es normal. Por eso, cuando se hablan en los estudios más adelante de violencia contra las mujeres, abusos contra los niños y las niñas, está normalizado por la sociedad porque en tu cerebro eso fue normalizado cuando tenías de 0 a 7 años. No queremos hogares violentos, hay miles de herramientas no violentas para criar a nuestros hijos e hijas con mayor asertividad. Y viene el concepto de la espiritualidad y la conciencia en la crianza. Ya se habla de la espiritualidad en la crianza. Los pediatras, los pericultores de grupos en todo el mundo hablan de la trascendencia del humano y la trascendencia del humano la llamamos espiritualidad y no podemos ya negar el componente que trasciende en el humano, que va más allá de lo físico. Hoy se hace esto en muchos países, sobre todo del norte de Europa, en Estados Unidos apenas llegando, en Colombia, donde yo trabajo, ya lo estamos llevando, pero enseñamos rápidamente a los niños y las niñas a estar en total quietud y silencio con ellos mismos. En lugar de hacer oraciones antes de empezar las clases, se hacen procesos de mindfulness, procesos de respiración consciente para poder arrancar. Hoy los conflictos no se resuelven castigando, hoy se resuelven los conflictos desde el cambio del estado de la mente, sabiendo que hay cambios en los estados mentales, que hay niveles de los estados mentales y que se puede orientar la resolución de conflictos de otra manera. La espiritualidad y la neurotransformación son procesos de evolución humana y si el adulto no cambia, el proceso de la crianza va a ser exactamente igual a como él lo vivió y vamos a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo como ha sido hasta acá y heredando transgeneracionalmente las cosas que hemos aprendido y vivido que están cargadas de un montón de cosas que son buenas y malas, pero que siguen trabajando desde la polaridad y no desde el proceso evolutivo humano. Un humano que se quiera transformar, un humano que decide que quiere cambiar su modelo, es un humano que nos lleva a la transformación de su forma de relacionamiento con los niños y las niñas, y esto es lo que necesitamos con urgencia, que los adultos aceptemos que necesitamos cambiar para poder avanzar en el proceso de transformación de la sociedad. Esta pues ya es el colmo, siempre la pongo porque eso es casi un imposible. Tener cuatro jugando atrás y uno en el estado zen, eso es casi imposible, pero sí sabemos cómo llevar a los padres y a las madres a tener momentos de contacto con ellos mismos para permanecer muy enfocados y muy tranquilos y muy integrados con ese montón de energía que hay atrás jugando detrás de ellos. Y otro de los grandes enfoques que tiene la neurotransformación es la conexión con la tierra. Si nosotros perdimos conexión con la tierra, ¿cómo se la vamos a enseñar a nuestros hijos? Nacimos en ciudades de cemento, con telecomunicaciones, con celulares, y se nos olvidó que el gran ser que está permitiendo todo el proceso evolutivo de la tierra, de la humanidad, es la tierra. La tierra, la tierra para que nuestros hijos e hijas no se desconecten de su yo. Una de las herramientas más poderosas que utilizamos en la bioneurocrianza es mantenernos en contacto con la tierra y con los 4 elementos de la tierra, con el agua, con el viento, con el fuego, que es el sol, y con la tierra. Los llevamos a todas las actividades en donde podamos participar. Los niños le cantan espontáneamente al sol, al viento, a la tierra, los llaman al viento, llaman al agua. Si los mantenemos conectados con la tierra, los mantenemos conectados con el origen de sus cuerpos físicos, los mantenemos conectados con las emociones de la tierra y con el campo electromagnético de la tierra, que hoy en sanación, en medicina se llama earthing o grounding, y es una ciencia naciente que dice que la tierra nos sana. Y hay ya muchos estudios alrededor del contacto con la tierra para sanar los cuerpos. Cualquier proyecto que tenga que ver con la tierra, cuenten con los niños, las niñas y los adolescentes. Recuerden que ellos están en contacto con la tierra de manera más expedita y fluye mucho mejor con ellos que con nosotros.
Esta última fase la voy a dedicar a estos programas neurológicos porque esto es lo que hacemos en bioneurocrianza, observar. Primero nos observamos a nosotros, ese conjunto de programas neurológicos que se llama actitud, que al final se llama ego, es lo que nos tiene un poco enredados aquí. Entonces, ¿cómo los detectamos en los niños y las niñas? Los tenemos que detectar primero en nosotros, porque ¿cómo vamos a hacer para verlos en ellos sin verlos en nosotros? Aunque todo lo que tenemos afuera nos está reflejando a nosotros. Los niños y las niñas, en la experiencia que tengo, nacen de un papá y una mamá que los dos tienen problemas con la rabia y estos niños son altamente rabiosos. Es como si hubieran llegado para mostrarles a los dos papás que se puede ser peor de rabioso que ellos dos por separado. Y cuando ellos preguntan, yo digo, ¿quién es el rabioso en la casa? El uno señala al otro. Ahí tengo a los dos papás diciendo, ¿y quién es el rabioso de ustedes dos? Y el papá señala a la mamá y la mamá señala al papá. No son conscientes de su rabia, creen que el otro es más rabioso que él. Y no, se hereda la rabia, se hereda la forma como se responde a los estímulos, cómo se conectó el cerebro de ese recién nacido, qué tanto heredó de padre y madre. Los hijos y las hijas nos muestran los asuntos que tenemos por resolver y nos los muestran en espejos superlativos. ¿Qué son las redes y los programas neurológicos? Son sistemas de almacenamiento en el cerebro. Recuerden que este es un sistema cuántico. Este es un sistema que se activa y se desactiva por estímulos. Si usted quiere recordar algo maluco, lo único que tiene que hacer es recordar el momento, traer una sola imagen y el cerebro es capaz de recreársela completa con emociones incluidas. ¿De dónde lo saca? Lo saca de unos circuitos, de esos programas neurológicos que funcionan de manera cuántica y que tienen una especie de nube donde todo se guarda. Hoy las teorías de neurociencias más avanzadas dicen que el olvido no existe, que no hay forma de olvidar porque esto queda todo grabado en un campo cuántico, pero de lo que están muy seguros es de que los programas neurológicos se pueden cambiar, que no, así como no estamos condenados a la genética, tampoco estamos condenados a la forma como fuimos moldeados y cómo nos moldeamos nosotros mismos el cerebro. Entonces, los programas neurológicos son redes neuronales que las usamos tan frecuentemente que determinan una actitud. Y las actitudes se llaman en conjunto nuestra personalidad. Les decimos ego, ego alterado, yo soy así, y no sabemos hasta que se lo contemos a todo el mundo que son programas neurológicos en los que hemos caminado durante años repitiendo patrones de conductas, de comportamientos, de actitudes que nos han llevado a los mismos resultados y que se pueden cambiar. Les hago una listica de programas neurológicos, pongo los negativos, la sombra, porque esos son los que queremos ocultar. Los bonitos, los programas bonitos, esos son los de los que decimos son las cualidades y los tenemos claros. Pero los que tenemos que conquistar y aceptar y abrazar y soltar son estos. Los programas de supervivencia los tenemos todos los humanos altamente desarrollados, esos programas. Esos programas son los que hacen que por salvar a las personas que amamos o por salvarnos a nosotros mismos hagamos lo que sea. Cuando digo lo que sea, lo que sea. El miedo, la duda, la inseguridad, la necesidad de reconocimiento, el aplauso, esa necesidad que tenemos todos los humanos. La imagen, no nos presentamos como somos, nos presentamos como queremos que nos vean. Nos mentimos constantemente. Las mentiras, la forma como mentimos también es un programa neurológico. La carencia, la avaricia, la mezquindad, la violencia, los celos, la infidelidad, la ira, la rabia, el incumplimiento, la impuntualidad, no merecer, no amarnos a nosotros mismos, la envidia, todas las adicciones emocionales, sexuales a comida, sustancias, el victimismo y la tiranía son programas neurológicos bien establecidos en los humanos. Unas veces actuamos como víctimas, otras veces actuamos como victimarios y como tiranos. El poder, la manipulación, el control, la culpa, el odio, la venganza, la pereza, la procrastinación, robar, traicionar, mentir, no son pecados. Esas cosas son programas neurológicos que los vimos en nuestro entorno, que los heredamos de nuestro entorno y que los heredamos directamente en los genes de nuestros padres. Por eso los humanos, si no hacemos un alto para observarnos y aceptar esta sombra y para decidir cambiar esto es lo que hace que el cambio sea primero en nosotros y apenas hacemos el cambio en nosotros empieza a cambiar el entorno y apenas modificamos el entorno, estamos modificando las señales que están llegando a nuestros niños y niñas y esta es la opción de
crianza que les estoy presentando hoy con mucho respeto. Los programas neurológicos se heredan, se consolidan, se activan juntos, se crean nuevos programas, son siempre inconscientes, ruedan durante el estado de vigilia y durante el sueño superficial. Pero durante el sueño profundo, cuando estamos en el electroencefalograma en teta y profundamente cuando estamos en delta, ya no estamos en el modo humano físico, ya no están rodando esos programas, estamos en el modo de ese otro yo que somos, estamos en el sueño profundo. Los programas neurológicos se activan cuando usted reconoce su identidad, cuando usted en la mañana reconoce que usted es Marta Lucy, cuando usted en la mañana reconoce que es Claudia, que es Estela, que es Esteban, que es cuando usted dice yo soy Esteban Arrieta, es como darle un clic a tu personalidad y se activan todos junticos los programas neurológicos, todos, todas las mañanas tienen ciclos de 24 horas como el ciclo circadiano, pero por eso ahí hay una ventana de oportunidad en el sueño, cuando en el sueño no estamos con los programas circulando, con los programas activos. Se hace cuando estamos entrando en la meditación profunda, en presencia plena. Hay muchas técnicas para llegar a estos estados en donde uno ya en la frecuencia teta se está desapegando de la personalidad y puede observar sin juzgar y puede hacer cambios en sus programas neurológicos, porque eso se trata la evolución. Estos son los más, para mí los que más frecuentemente veo en la forma como crían a los niños y las niñas, como yo crié a mis hijos e hijas. No es que a mí me hayan quedado muy bien criados, yo me tuve que poner a estudiar crianza porque tenía 3 y no sabía qué hacer con ellos. No, 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 tampoco me quedaron bien criados, me quedaron como iban a ser. Y ahora estamos todos ya grandes en los procesos de conquistar las cosas que nos dejó la historia del pasado. No queremos que los niños y las niñas tengan que llegar a adultos a resolver las cosas que nosotros les dejamos como herencia en sus cerebros, en su pasado, en su infancia, en su niñez. Sería rico que nuestros niños y niñas no tuvieran que contar con todas estas cosas que están contando hoy en su entorno, con la culpa de los padres, el miedo de los padres, las dudas y la inseguridad de los padres, la necesidad de esa imagen de demostrar que somos hogares perfectos, que somos padres perfectos, la sensación de fracaso cuando a los hijos les va mal, que los padres nos sentimos como si nosotros fuéramos los responsables de ese fracaso, y las carencias. Si los adultos logramos modelar esto, si los adultos logramos conquistar esto, aceptar y sacar esto, los entornos en los que se crían los niños y las niñas van a ser entornos mucho más sanos, más equilibrados, y van a poder avanzar más rápido en su propósito. Le dedico diapositiva completa a la culpa, porque la culpa es del colmo. Yo soy una especie de especialista en la culpa, dada mi historia, mi historia de culpas y reculpas, y por mi grandísima culpa, hasta que un día la vi y decidí aprender de ella y conquistarla, y esta ha sido parte del aprendizaje. La culpa paraliza la evolución. Usted se siente culpable, entonces usted no vale para nada, y así le sirva mucho a otros. La culpa es la que está dirigiendo sus accionar. Limita la creatividad y la libertad, deprime, crea ambivalencia. Cuando la madre o el padre tienen culpa, unas veces gritan a los niños y van y les piden perdón, y después los vuelven a gritar y después les vuelven a pegar. Unas veces les dicen que eso está bien y otras veces ellos los ven haciendo lo mismo. Entonces, la crianza con ambivalencia genera hijitos con ambivalencia. Proviene del miedo y genera miedo. Induce a la sobreprotección, que es el otro gran mal en la crianza. Induce a buscar la redención afuera. La culpa dice que afuera está el culpable, alguien, entonces afuera me tiene que venir a salvar. Autocondena permanentemente, impide el cambio e induce al maltrato. La sobreprotección es el otro cáncer de la crianza, diría yo, y genera estos tipos de niños y niñas dependientes, con mucha necesidad de reconocimiento, dudan de ellos mismos, son muy inseguros. Las carencias se ven rápidamente en los niños que son sobreprotegidos. Les enseñan a vivir de la imagen, a vivir de lo que quieren proyectar y no lo que quieren ser. Se generan relaciones víctima-tirano con los niños sobreprotegidos en todos los niveles de su relacionamiento. Son manipuladores, controladores, inseguros, miedosos, y llegan a una cosa que se llama el síndrome del emperador. Yo soy el emperador de este hogar. Yo soy todo desde la carencia de la sobreprotección.
Cada uno tendrá que hacer lo suyo, cada uno tendrá que hacer lo suyo para ir conociendo su proceso de crianza. Y yo hago una pregunta siempre, digo, ¿qué es lo contrario a la sobreprotección? Piénselo usted allá un segundito, ¿qué sería lo contrario a la sobreprotección? Si la sobreprotección hace semejante daño, que le manda un mensaje al niño que es inútil, que es inseguro, que no es capaz, que tiene que tener siempre alguien que lo esté cuidando de todo. ¿Qué es lo contrario a la sobreprotección? Contésteselo en su mente, si lo quiere escribir lo contesta, pero lo que más me interesa es que se dé cuenta que si sobreprotegemos a los hijos les estamos mandando un mensaje terrible, les estamos creando entornos que son, que no existen, entornos donde usted ha quitado todos los riesgos, en donde no permite que llore por hambre, ni siquiera para que le pida, en donde usted le está supliendo las necesidades antes de que las manifieste, en donde no permite el aprendizaje de una caída, en donde hay un grito porque se cayó, en donde tiene que dormir con la luz prendida, pegado de su cuerpo y con ustedes hasta los 6, 7, 8 años y más durmiendo con los hijos. Todas esas cosas son de sobreprotección. ¿Y qué es lo contrario para mí a la sobreprotección? El respeto. Yo sobreprotejo a mi hijo porque no lo respeto. Y no respeto a mi hijo y no respeto a mi hija porque creo que no son capaces. Entonces, para poder cambiar la crianza sobreprotectora por una crianza segura, respetuosa, amistosa, amigable, sin violencia, tengo que respetar al otro. Lo respeto en sus habilidades, en sus capacidades, pero también en sus limitaciones y en sus condiciones. Lo respeto como ser humano en evolución. Ahí nos estamos poniendo a tono con el proceso evolutivo humano. Va llegando mi mensaje final y es que ser padres o cuidadores no es un medio, no es un propósito. Ninguno de ustedes y yo vino a la tierra para ser papá o mamá. No es que mi propósito en la vida es ser madre. Mi propósito en la vida es ser padre. No, 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 no. Es un medio. Ser padre o madre es un medio de aprendizaje y evolución para los dos. Por eso respetamos profundamente a los hombres y a las mujeres que no quieren tener hijos, porque esta encarnación no era para ser padres o madres, era para vivir su forma evolutiva desde otra lógica que no es la del padre y de la madre. Pero los que aceptamos ser padres y madres, aceptamos la evolución de la especie desde la persistencia, la permanencia de la especie a través de ser madres y padres, pero ni nos prepararon, ni nos enseñaron, ni nos dijeron eso cómo era, y nos tiramos al charco de ser padres y madres. No hay culpas en la evolución, no se puede culpar a nadie. El único responsable de cada uno de los resultados que tiene en su vida es cada uno. Entonces, los niños y las niñas lo que nos sirven es ser padres o madres, es una forma, es un medio para evolucionar y para aprender. Si reconocemos que nosotros aprendemos, esto yo lo hago repetir en los talleres a todo el mundo para que nos entre, es que si yo aprendo, ellos aprenden, si yo cambio, ellos cambian, si yo decido, ellos también pueden decidir, si yo sé, ellos saben, si yo evoluciono, ellos evolucionan, si yo me voy, ellos se van. Se trata de una relación que es transversal, que es pareja, que no es así. Los padres que se creen superiores a los hijos y los dirigen y los mandan y los golpean y quieren que los hijos sean como ellos digan que son, o los hijos que se creen superiores a los padres, dada la sobreprotección, se vuelven tiranos y empiezan a dirigir a los padres y las vidas de los padres. A las mujeres no les permiten tener nuevos esposos o compañeros, a los papás los celan, les dirigen la vida. ¿Por qué? Porque no hay respeto. La posibilidad de encontrar un respeto, de una horizontalización de estas relaciones se basa en el vinculocentrismo. No podemos decir que los padres son los más importantes o los niños y las niñas son las más importantes. Tenemos que decir que el vínculo que nos tiene unidos como padres y madres y como humanidad es más importante y que aprendemos es del vínculo, de la forma como estamos relacionándonos, nuestros cuerpos físicos, nuestra dimensión emocional, nuestra dimensión mental y sobre todo nuestra dimensión espiritual se comunica permanentemente. Si pusiéramos más atención a ese vínculo que tenemos entre hijos e hijas con nosotros, estaríamos hablando de una crianza más evolucionada. Si tú no eres feliz, no le puedes enseñar a otros a ser felices. Los papás dicen que quieren que los hijos sean ricos y no tienen forma de mostrarle que es eso. Quiere que los hijos hagan lo que ustedes no hicieron y ustedes les enseñan lo mismo. No puede enseñar lo que no es.
Por eso este camino es para que el adulto se mire por dentro y sepa que quien tiene como hijo e hija es un gran ser humano en evolución, que viene con las marcas genéticas que heredó de sus padres, pero que es un ser totalmente distinto, con una conciencia del yo totalmente distinta, que viene a una experiencia totalmente distinta y debe ser respetado por el solo hecho de existir, así como cada uno de nosotros debe ser respetado por el solo hecho de vivir. Y ese es el proceso evolutivo. Ser madres y padres es un pacto de amor, es un pacto de amor, pactamos, es un pacto de amor y evolución. Y estos son los verbos que entran a mi mente cuando yo pienso en la bioneurocrianza. Bioneurocrianza para mí es observar, permitir, respetar, enseñar, aprender y evolucionar. Observar antes de tomar las decisiones y las acciones, porque tienes que observar el ser que está viviendo eso para poder saber cómo lo vas a orientar y cómo vas a vivir la experiencia que te está invitando a vivir. Observar, permitir, respetar, enseñar, aprender y evolucionar. Para mí se resume en una sola: acompañar. Bioneurocrianza es acompañar, acompañarnos, acompañarnos en el proceso de ser más libres y más conscientes de lo que somos y prepararnos para la transformación social y cultural de todos nuestros entornos, empezando por el entorno interno, el yo, y después continuando con el entorno en la familia, el entorno en el barrio, el entorno en la escuela, crear entornos equitativos, amigables con el ambiente, amorosos con la tierra, entornos sin violencia, entornos igualitarios, entornos incluyentes. Te puedes preguntar el entorno de tu casa, qué tan equitativo y tan equilibrado está. Y así podemos empezar a mirar qué tan equilibrado estoy yo conmigo, qué tan equilibrado está el entorno en mi hogar para proporcionar a mis hijos e hijas entornos con más equilibrio. Ahí es donde todas las formas posibles de introspección humana para la autoobservación funcionan. Newme funciona. ¿Qué estabiliza y qué equilibra tu campo electromagnético? Eso es lo que hace. Te ayuda a mantenerte un poco más equilibrado con el campo electromagnético, pero no sirve solo si no tienes una intención. La intención nace desde ese ser que utiliza el cerebro para decir: mi intención es esta, esto es lo que yo quiero. ¿Cómo me entreno para estar en presencia plena? Yo utilizo mi Newme para hacer disciplinas. Cuando estoy subiendo mi frecuencia de vibración, cuando estoy en momentos de profunda meditación, cambiando mi estado mental, siempre tengo la Newme encima. ¿Por qué? Porque sé que potencializa esos estados en donde yo me meto. Potencializa los estados de sueño, de descansar profundamente, de tener sueños lúcidos. Recuerden que el estado del sueño profundo es el estado en donde nosotros no tenemos programas neurológicos andando. Nuestro espíritu se está haciendo cargo de reparar el cuerpo. El sueño es vital. Aprender a tener es más importante a veces que la vida, sin exagerar, pero el sueño es la otra parte de la vida. El sueño es vivir también. Entonces vale la pena que aprendamos a entrar al sueño como si estuviéramos entrando a un ritual y llevar con nosotros toda la intención, todo lo que queremos hacer y enseñar a nuestros niños y nuestras niñas a tener un sueño reposado. Para eso viene todo el tema, las técnicas de bioneurocrianza, cómo se enseñan todas estas cosas que tal vez pueda tener más adelante la oportunidad de contarles. No hay nadie que te haya mirado así en la vida, nadie. Mira, son solo los hijos, miran de esta forma. Eso es una locura. Los niños y las niñas están totalmente enamorados de sus mamás y de sus papás, porque es que nosotros representamos el amor, pero el amor real son ellos, que no tiene prejuicios, que está presente todo el tiempo. Los niños y las niñas son el otro mundo. Ser como niños y niñas, nos han llamado todas las escuelas espirituales a ser como niños y niñas por una razón. Uno, la carencia de juicio acerca de lo bueno y de lo malo. Y dos, por la maravillosa presencia y conexión que tienen con sus espíritus y con la tierra. Les agradezco mucho, mucho, mucho este espacio. Adelante, que estamos en un proceso de ser maestros y ser alumnos a la vez. Escogimos ser padres o madres o cuidadores para enseñar y aprender a la vez.
de los hijos y de las hijas. Es un pacto de amor y de evolución. Esto es, no hay casualidades, no hayan nacido deseados o no deseados. Ellos saben que nacieron deseados o no deseados. Ellos saben que intentaste abortarlos. Ellos saben que naciste de un momento de locura en una fiesta o drogada, que estabas consumiendo alcohol. Ellos saben a qué vinieron. No hay que esconderle nada a nuestros hijos. Mentirles a nuestros hijos es como mentirnos a nosotros mismos. Así que vamos adelante con esto. Este es el mensaje de la crianza del futuro. Desde allá los niños les están mandando a decir este mensaje a sus papás y les dicen, papás, cambia, suelta, libera, crece, perdona, olvida, avanza, aprende, crea, sueña, evoluciona. Y papá y mamá, por favor, sé feliz, porque esto es lo que hace que el entorno donde van a crecer los niños y las niñas sea tal cual como nosotros lo diseñemos y los creemos. Esa es la ingeniería de la que habla Marta Lucy cuando sabe que el adulto cuidador se convierte en el entorno que influye directamente en el moldeamiento del cerebro y en la activación o silenciamiento de los genes. Les agradezco muchísimo esta oportunidad. Voy a dejarles mis datos un ratico. Ahí está mi celular. Tengo un canal de YouTube en donde hablo algunas de estas cosas. Se llama Doctora Lucimelda Ochoa. Ahí hay algunas conferencias que pueden interesarles. No soy muy activa en Facebook, en Instagram. Soy un poco malita para las redes, pero ahí voy aprendiendo a usarlas. Agradezco infinitamente esta oportunidad, Marta Luz, y a Niomi Europa y a Conecta Europa. Gracias a todos ustedes. Y si quieren, damos unos espacios. Marta Luz, y me puede leer las preguntas o las observaciones para yo poder avanzar. Voy a retirar esta diapositiva y si alguno quiere la presentación, yo se la hago llegar con Marta Luz a su correo. Bueno, mi querida doctora Lucimelda, pues entre más te escuchamos, más queremos quedarnos contigo, aprendiendo toda esa cantidad de hermosas enseñanzas y poderosas, profundas y transformadoras que nos has compartido el día de hoy y siempre. Pues mira, los comentarios son solamente espectacular, espectacular. Por favor, repitan la conferencia, en fin. Pero vamos a coordinar con las directivas de NUMI a ver qué nos dicen y sobre todo para poder contestar algunas de las preguntas que están allí. Yo creo que Margarita nos puede orientar para que en caso de que no tengamos más tiempo, yo sé que con Europa es un poquito más fácil, pero están pidiendo inclusive que la repitan esta noche, así que vamos a pedir autorizaciones a ver qué nos dicen. Margarita, es toda tuya la palabra. Lucy. Gracias, Marta Lucy. Doctora Luz, excelente presentación, pero sobre todo la información y de verdad, gracias por esta crianza, porque finalmente esta orientación que acaba de darnos es una crianza para los adultos, para no repetir estos patrones de conducta que finalmente en todas las culturas generación tras generación viene afectando y es el cúmulo de las enfermedades crónico-degenerativas de hoy en día, ¿verdad? Así que bueno, Total. pues excelente información, de verdad, todo el mundo estamos encantados de tenerla aquí con nosotros. Gracias, Marta Lucy, por haberla invitado, pero sí estamos pasados de tiempo. Ya solamente podríamos darle la oportunidad, es solamente el Zoom de 1 hora y ya hemos pasado un poco de tiempo, pero ha valido la pena. Así que bueno, a mí me gustaría que ojalá, sí, Marta Lucy, la puedas invitar para el Zoom de la noche, porque yo sé que hay muchas personas que en ese horario no pueden entrar. Este fue Zoom especial de Europa, pero efectivamente ha sido una información pues muy interesante. Así que, pues bueno, si quieres, podemos invitarla por la noche y mientras vamos a responder solamente la manita que está levantada ya por tiempo, ¿de acuerdo? Vamos con Patti Cortés. Adelante, Patti, ¿puedes abrir tu audio? Hola, buenas tardes. Muchísimas Hola, gracias. ¿Me escucha bien? te Sí. escuchamos perfecto. Sí, Patricia. Perfecto. Muchísimas gracias por esta interesante charla de la doctora, muy constructiva,
muy valiosa, creo que para todo el mundo, agradecidísima. Los niños son lo más importante. Mi pregunta va a, quizás es un poco técnica, mi pregunta va más a profundo, en términos, porque estuvimos hablando de la conciencia local y de la actividad neuronal y etcétera, eh, pero el accesorio y cómo nos han presentado el accesorio va hacia niveles subatómicos, su mecanismo de acción. Entonces, en ese nivel subatómico, y no me refiero solamente al núcleo con los neutrones, protones y los electrones girando, sino que más adentro, subatómico, y justamente a un área que son los bosones, y los bosones son los que modulan y activan toda la parte energética, específicamente la energía que se supone que va el dispositivo, ¿cierto? La electromagnética, y que va reparando desde allí. Entonces, yo estoy en pleno estudio de la mecánica y física cuántica para poder entender esto. Soy investigadora y no me quedo con lo que me dicen. Entonces, he incursionado hasta más allá. Mi parte básica de formación me permite eso. Y me pregunto, y le agradecería a la doctora si tuviese una explicación, me ayudaría muchísimo para seguir mi camino de investigación. ¿Cuál es el mecanismo de acción por el cual el accesorio cuántico modula los bosones a nivel subatómico para generar este cambio y reparación desde esos niveles? No, Y hola, muchísimas gracias nuevamente. Patricia, Hola. muchísimas gracias. Te voy a decir que yo no he estudiado hasta ese nivel el aparato. Yo lo que sé por los estudios de mecánica cuántica y física cuántica es que ese nivel donde tú me estás hablando, el de los bosones y un poco aún entre los más pequeños, y nos vamos a ir yendo, quarks, gravitones y todo lo demás, lo que generan es cómo se atraen las partículas. Entonces, cómo se va conformando después de un proceso largo una molécula y cómo se conforma la materia. Yo creo realmente que el aparato funciona de manera inconsciente con el cuerpo que la usa, estabilizando el campo electromagnético y las funciones celulares. Pero creo que tiene que estar acompañada de la intención clara del individuo que observa, porque quien hace que se active el mecanismo completo de su yo es el pensamiento, y el pensamiento está mejor estudiado desde la mecánica cuántica como relación permanente entre el aparato, el cerebro y ese que son yo como observador para poder equilibrar este cuerpo. Pero decirte cómo los bosones funcionan con las partículas electromagnéticas que está, con la frecuencia electromagnética que está mandando, tenemos que entrar más adentro de las frecuencias para poder entender un poco más, pero yo no lo puedo decir porque yo no estudiaba a fondo el aparato. A mí me ha servido mucho, pero no puedo explicar exactamente el mecanismo de la mecánica cuántica por el que funciona. Muchísimas gracias. Y yo entiendo perfectamente lo que me está diciendo y le agradezco muchísimo porque, bueno, es una deformación mía que no me quedo tranquila si no encuentro la explicación hasta donde se pueda para buscar el mecanismo de acción. Es decir, repetir algo para mí no es válido. Repetir Es algo verdad. en lo que yo no tengo las bases científicas para poder decir esto es así, ¿por qué? Y el mecanismo. Entonces, estoy en esa búsqueda y no quería perder la oportunidad y me atreví a hacer esta pregunta a usted, doctora, porque, bueno, yo soy doctora también. Me atreví a hacerlo porque pensé que podría tener alguna cosita que me pudiese dar un hilo conductor por donde seguir hasta donde se pueda, porque en realidad no hay tanta información liberada De como para... pronto, Patri,
Patri, de pronto alguno de los asistentes o de las personas Pati, yo quiero responderte, si me permite, doctora. te lo Pati, puedan dar no sé posteriormente. de qué país seas o de qué ciudad, pero yo te invito los días miércoles. Está la doctora Romina Malano, directora de especialistas, que es quien avala todo lo referente al accesorio en cuanto a investigaciones. Yo sé que todos quisiéramos saber con exactitud de dónde proviene el accesorio, de dónde provienen los microchips, de dónde proviene el origen de cada uno de los elementos que tiene el accesorio. Pero tú sabes que sí existe un estudio científico que avala y que está además avalado por instituciones aquí en México. Son dos, CIDETEC y CONACYT, por lo cual yo te sugiero que te acerques a tu diamante o a la persona que te ha invitado a este Zoom, y sobre todo si es que estás dentro ya de la empresa, entonces con la persona que te ha invitado a la empresa para que te proporcione esa información, porque es una información que no se divulga. No se divulga por varias razones. Una de ellas es que el accesorio ha sido ya clonado, han querido clonar la fórmula y no se divulga porque pertenecen los derechos de autor tanto al científico alemán que la ha diseñado como a los fundadores de la empresa. Pero sí existe un documento oficial y además con bases científicas. Yo te sugiero que te acerques a la doctora, te pueden proporcionar esa información que tú necesitas saber, porque yo entiendo a tu nivel como médico, pues requieres saber esas bases científicas, y sí las tiene la empresa, pero no se divulgan, no se comparten tanto. Aquí en Zoom la doctora Romina Malano sí ha compartido esa información a grandes rasgos, a grosso modo, ha compartido cuáles son las funciones, los usos, los beneficios y cómo es que se origina y cuáles han sido las investigaciones que a final de cuentas ella ha realizado de diversa índole con su equipo también científico. Entonces yo te sugiero que te acerques a tu diamante. No sé si sepas quién es tu diamante, Pati. Sí, Margarita, te agradezco muchísimo lo que me acabas de decir. Yo tengo ya programada una reunión con la doctora Malano para esta semana Perfecto. y espero, porque mi idea es solamente contribuir, no es un ego en absoluto. Si no, estaría diciendo todos mis títulos y grados académicos y no lo voy a decir. Entonces, mi idea es solamente contribuir para yo dar una mejor explicación de credibilidad cuando yo promociono para llevar una mejor salud, calidad de vida o lo que sea con el dispositivo, entonces, o sea, accesorio. Entonces, esa es mi única razón. Agradecida por todo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pati. Y pues bueno, ahí está la vía para que puedas contactar a la doctora Romina y por supuesto obtener esa información. Y no solo es para ti, para todas las personas que también necesitan esa información, pueden acercarse a su diamante. Son los indicados porque a veces, dependiendo del nivel o el rango más bien que tengamos aquí en la empresa, no todos tienen esa información, ¿sí? Se les ha transmitido solamente a los diamantes, que son los líderes de toda su red, quienes pueden proporcionarles esa información, porque es una información que se guarda celosamente por las cuestiones que ya he explicado, pero sí existe, ¿ok? Entonces, para ti sobre todo, que pues sí eres médico, yo entiendo, en consulta un médico, si va a tu paciente, te pregunta, ¿y cómo usted médico está recomendando algo alternativo, verdad? Sin embargo, sí requieren una mayor fuente de investigación y de explicación. Así que, Pati, con todo gusto puedes acercarte no solo a la doctora Romina, sino también a tu diamante. ¿Ok? Bueno, pues. Muchísimas gracias, Margarita, pero yo no soy médico, los médicos no son doctores, yo soy PhD. Entonces, esos son los doctores reales. Bueno, Entonces, pero es quería, doctores, sí, se les no, dice no a los tengo, del grado académico en sí, doctorado, pero exacto. coloquialmente Entonces, o comúnmente, sí, como quieras llamarlo, se sí, les llama doctores, pero en realidad yo es lo por el grado académico, sí, pues ¿verdad? sí, Eh, sí, no, sí lo entiendo. Mi colegio también me llama doctora, pero quería especificar para que no creas que yo tengo pacientes porque soy médico. ¿Me entiendes? Nada más que por eso quise especificarlo. Bueno, ok. muchísimas gracias, Margarita. Bueno, gracias a ti, Pati. Y eso es cierto, eso a nivel global, creo que a veces sí se confunde un poco, pero el doctorado, a quien se le dice doctor, es por el grado académico también.
En realidad es licenciado en medicina y por eso son médicos, ¿verdad? A menos que tengan una especialidad y demás, que funjan como tal. Pero bueno, no vamos por esa área. Doctora, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un excelente Zoom, de verdad, ojalá pudiéramos tenerla también en el Zoom de la noche. No sé, la doctora Marta Lucy que tenga programado y si no, ya nos dirá qué día y así lo anunciamos para que estén atentos en el Zoom de las 9 horas, hora Nueva York. Doctora Marta Lucy, les doy el espacio para que pueda despedirse. Muchísimas gracias y gracias por esta intervención también. Gracias, Margarita. Pues mira, los agradecimientos son infinitos hacia la doctora Lucimelda. Aquí ya me está estallando el chat porque todo el mundo está pidiendo repetición, así que doctora, dicen que no existen las coincidencias. La primera vez que me toca a mí el mismo día, Europa, y en en la noche vuelve y me toca a mí. Entonces yo con todo el amor te cedo el espacio y si de pronto nos quieres colaborar, pues te comprometo Yo, para que Marta, luego esta noche no puedo, pero si me invitan para otra vez con mucho amor y con mucho Ah, gusto lo bueno, hago, con listo. mucho amor. Entonces lo programamos más adelante. De todas Sí. maneras, muchísimas gracias. Ha sido una respuesta general de agradecimiento, la de todo el mundo está clamando y es de verdad que esto no es solamente un tema relacionado con salud, es un tema relacionado con los temas de la espiritualidad, los temas de la conciencia y sobre todo algo tan importante como es en este instante que desde los distintos ángulos podamos aportar un granito de arena a este proceso de transformación de la nueva humanidad. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, feliz vida. Marta Lucy. Gracias. Gracias, doctora Luz. Y bueno, la esperamos pronto. Muchísimas gracias, familia Numi. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que hoy tenemos Zoom a las 9 horas, hora Nueva York. También estará con nosotros la doctora Marta Lucy el día de hoy. Así que bueno, ustedes saben que también la doctora Marta Lucy siempre nos comparte información muy interesante. Así que Les va a encantar el tema porque a todos nos pasa. menciónelo, doctora, de una vez. Vamos a hablar de un problema que es natural, pero que a veces se manifiesta de una manera casi que antisocial, que es todo el tema de la flatulencia, de los gases, y cómo nos afectan y qué los producen y qué podemos hacer y cómo nos está ayudando el accesorio. De eso se trata. Perfecto. Bueno, pues ahí los esperamos a las 9 horas, hora Nueva York. Tengan una bendecida noche, bendecida tarde para que depende del horario en el que se encuentren y nos vemos más tarde. Chao, chao. Gracias, doctoras. Muy buenas noches. Hasta luego. Gracias, chao. Chao, chao.